San Román, y con fundamento en el artículo 8º del reglamento, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Presidente, compañeras, compañeros, como legisladora del Movimiento Ciudadano formo parte del Frente Parlamentario Progresista. Ya presentamos una agenda conjunta considerando temas prioritarios para el país, y hablaron de ello ampliamente mis compañeros del PT y del PRD. Así que quiero concentrarme en un tema que es muy sensible y que es de actualidad. Nos enfrentamos a una severa crisis institucional que pone en peligro el tejido social de la nación misma. El Tribunal Electoral abdicó de su responsabilidad para ponerla al servicio del fraude. Quienes actuaron más que como magistrados, como jueces de rancho, se escudaron en formalismos, muy devotos de la ley, pero muy indiferentes con la justicia y la legitimidad. Guiados por sus ambiciones personales y como voceros de sus dueños, impusieron a Peña Nieto. Ni disimularon, no habían votado y ya llamaban presidente electo. Y luego el señor Luna, sonriente, salamero, cuando le iba a entregar su constancia, sudaba felicidad, le dio la mano, le tomó el brazo y le obsequió su mejor sonrisa de tendero. No nos confundamos, la sentencia no es contra López Obrador y lo que representa, su valor, su honestidad, su visión de un país nacionalista y ciudadano. Es en contra de más de 31 millones de ciudadanos que fueron a las urnas y que no votaron por Peña. Su sentencia es contra México. Condena al país a vivir bajo la sombra de un poder ilegítimo. Es bala de muerte contra un sistema que aspira a ser democrático. Ahora resulta que Peña Nieto, el exquisito, el que no supo ni cómo murió su mujer, el machito mexicano, el de la doble y triple vida, cuyo único mérito fue haber sido tapadera de Montiel, su tío que lo hizo gobernador, hoy debe ser el presidente de México. Y todavía vienen con el cinismo de decirnos que dentro de sus 3 ejes principales va a formar una comisión contra la corrupción. Ojalá que empiece a analizar su caso. Peña Nieto, quien se definió a sí mismo como conservador, como Calleja en la Independencia, Miramón y Mejía en la época juarista, Limantur en el Porfiriato, quien en la Universidad Iberoamericana exhibió como trofeo la represión en Atenco y nos hizo recordar al presidente autoritario del 68, el que luego asustado se fue a esconder al baño. Ya fue declarado por el Tribunal Electoral como hombre impoluto y su elección inmaculada. Peña Nieto es el retrato descarnado de lo que es capaz la ambición del poder. No tuvo límites, lucró con el hambre, promovió entre la clase media empobrecida que se organizaran cadenas para comprar votos entre amigos y tomar fotos con los celulares que ellos mismos les entregaban. Usó todos los recursos humanos y materiales que los virreyes estatales, aliados y corruptos, pusieron a su disposición. Miles y miles de espectaculares, todo tipo de propaganda. El exquisito se trasladaba, no en avión comercial, no, de ninguna manera, en suites voladoras. El costo promedio de cada viajecito de ida y vuelta equivale al trabajo de 40 años de un trabajador de salario mínimo. Es una vergüenza. Ese que representa
los monopolios televisivos, que repartió tarjetas Soriana, Monex, que hizo turbias operaciones financieras para canalizar fondos de dudosa procedencia, a ese señor que sedujo y compró autoridades electorales, incluyendo a los consejos distritales, de los que poco se hablan, trabajan en la tenebra, pero son determinantes en el manoseo de las cifras en cada estado, nos lo imponen como presidente. Una cadena de no veo, no oigo, no digo, argucias y conductas ruines concluyeron con la imposición de Peña. Esta es la única verdad contundente. Basta recorrer nuestro país para saber que la indignación está presente en calles. Señora senadora, y plazas le pido públicas. cierre su argumento, por favor. Ya termino. Son unos cuantos segundos. Ya me eché 15 minutos de cada compañero para decir cosas de buenas intenciones. Esta es una realidad. México, ya voy a terminar además. México lindo y herido, decía una pancarta de un joven Yo Soy 132. La lección de esta elección es que si no queremos que las elecciones se compren, que se subasten al mejor postor como fue en esta ocasión, hay que mantener la lucha viva. Pero la democracia, decía alguien, no es para cobardes. La irrupción del Yo Soy 132 es una clarinada. Cuando los jóvenes salen a las calles, señores, senadora, es que tiempos se ha cumplido nuevos el tiempo de su están por intervención venir. en tribuna. ¡Viva Le López exhorto Obrador! que concluya. ¡Y viva México! Gracias, compañeros. Muy estricto, a los 15 segundos. Informo a la Asamblea que daremos cuenta para su consideración los acuerdos de la Junta de Coordinación Política inscritos en el orden del día en un momento posterior de esta sesión. Compañeros senadores, la mesa directiva suscribió un acuerdo en ejercicio de la facultad que le asigna el artículo 43 del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, por el que se propone la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al resolutivo del acuerdo. Acuerdo único. Se designa presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez para el primer año de ejercicio de la 62ª legislatura al senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta y como secretarios del mismo a los senadores Roberto Armando Albores Gleason, Alonso Lujambio y Ángel Benjamín Robles Montoya. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 4 de septiembre del año 2012. Firma los integrantes de mesa directiva. Muy bien. Es todo, señor presidente. Gracias. En consecuencia, está a discusión. Si no hubiera ninguna participación, consulto a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén a favor, sean tan amables de levantar la mano de manera económica. Ha sido aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se designa al senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Comuníquese. Compañeros senadores, les informo también que la mesa directiva suscribió un acuerdo para incorporar una secretaría a la mesa directiva.
Con este acuerdo se designa a la senadora Marta Palafox Gutiérrez como secretaria. El documento está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al resolutivo del acuerdo único. Se designa secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Senadores para el primer año de ejercicio de la 62ª legislatura a la señora senadora Marta Palafox Gutiérrez. Es todo, señor presidente. En consecuencia, esta discusión. No habiendo oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para recoger la votación del acuerdo. En virtud de que esta es nuestra primera votación nominal, ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa. Solicito al personal de apoyo estar atentos con la operación del sistema electrónico. Ordena los rieles, ordena los rieles. ¿Dónde está el relojito? ¿No está? Sí, sí está. ¿Dónde está? Ahí. 3:21, 3:20. Va sí, ya. bajando, va bajando. Cuando esté en un minuto. Está quitando los trámites estos. Estos son los que... Sí, sí, sí. Oye, no tienen que estar aprobados.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Pregunto si falta algún ciudadano, senadora o senador de emitir su voto. Nuevamente, si faltare algún ciudadano, senadora o senador de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 117 votos en pro, ningún voto en contra. Aprobado el acuerdo. En consecuencia, se designa a la senadora Marta Palafox Gutiérrez como secretaria de la mesa directiva. Solicito a la senadora Marta Palafox se sirva pasar al frente de este presidium para que rinda su protesta de ley. Solicito amablemente a la Asamblea ponerse de pie. Ciudadana senadora Marta Palafox Gutiérrez. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria de la mesa directiva del Senado de la República del primer año de ejercicio de la 62ª legislatura que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señora senadora. Solicito a las señoras senadoras y señores senadores sean tan amables de tomar asiento. Informo a la Asamblea que el pasado 1 de septiembre se recibieron los ejemplares del 6º informe de gobierno del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de la República. Ese mismo día fueron distribuidos entre las senadoras y los senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios para conocimiento de este importante documento. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite solicitud de autorización del titular del Ejecutivo Federal para que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de que participen en los ejercicios navales Partnership of the Americas 2012, que se llevarán a cabo en la base naval de Mayport y el campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América. Este documento se encuentra publicado en la Gaceta de hoy para conocimiento de la Asamblea. Hago del conocimiento de la Asamblea que esta solicitud se recibió en la Comisión Permanente el pasado 20 de agosto y se remite al Senado por ser un asunto de su exclusiva facultad de resolución. La salida de las tropas navales se proponen este mismo día y hasta el 16 de septiembre próximo. En razón de la cercanía de la salida, es necesario que esta Asamblea se pronuncie de inmediato sobre la solicitud. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109
y 110 del reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Hago del conocimiento que para lograr la consideración de urgente resolución es necesaria la aprobación de al menos 2/3 de los presentes. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Señor presidente, sí se considera. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Señor presidente, me permito comentarle que sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el siguiente proyecto de decreto. Único. El Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza al presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, con el objeto de participar en los ejercicios navales Partnership of the Americas 2012, que se llevará a cabo del 4 al 16 de septiembre de 2012 en la base naval de Mayport y el campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América. Está a discusión el anterior proyecto. Se concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias con su venia, señor presidente, compañeros, compañeras, senadores y senadoras de la República. Bueno, queremos aprovechar este punto porque la verdad es que quisiéramos que con esa claridad con la que hoy estamos autorizando que elementos de la Armada Mexicana vayan a Estados Unidos con una misión, que con esa misma claridad pudiéramos conocer cuántos agentes de qué instituciones estadounidenses están en nuestro país haciendo qué y bajo qué acuerdo. Van varios incidentes ya en esta administración. Tan solo en la anterior legislatura se promovieron 10 recursos, 10 propuestas de puntos de acuerdo donde se registraban incidentes dentro del territorio nacional de actividades de agentes de los Estados Unidos. Y vemos también que en Estados Unidos, en el Senado de ese país, también hay una preocupación similar. Hay una investigación en curso del Congreso que tiene, pues en la palestra tiene bajo la amenaza de destitución al procurador de Obama, al señor Eric Holder. Lo anterior viene al caso por el asunto de Tres Marías. El incidente, emboscada o confusión resulta grave. No solo porque estuvo a punto de perder la vida un elemento de la Armada Mexicana y 2 agentes estadounidenses de manos de policías federales. Es responsabilidad del Senado de la República analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales que proponga el Ejecutivo.
La Constitución señala al Ejecutivo que en la conducción de la política exterior debe observar los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, entre otros. Es deber del Estado garantizar que no existe algún elemento interno o externo que afecte la libre determinación del Estado mexicano. Por lo tanto, es obligación del Ejecutivo Federal velar por la protección de la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país y la preservación de la soberanía e independencia nacional. ¿Qué nos dice la Ley de Seguridad Nacional? Bueno, ahí dispone que son amenazas a la seguridad nacional todos aquellos actos de interferencia extranjera que puedan implicar una afectación al Estado mexicano. De acuerdo con la información que se ha publicado y ante la omisión de las autoridades mexicanas, hay una razonable presunción que estos hechos son violatorios de los principios de soberanía nacional y no intervención de la política exterior mexicana. En específico, la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos debe seguir, sin excepciones, los principios consagrados en la Carta Magna. A la fecha, no se tiene conocimiento de nada, de ningún instrumento que permita la actuación de agentes estadounidenses dentro de territorio nacional para labores de inteligencia. En consecuencia, podemos suponer que los agentes estadounidenses, las actividades que estaban haciendo esos agentes son ilegales. Y que si hubiera algún instrumento, independientemente de su indebida reserva, habría que revisar su contenido para verificar que se cumplen con los principios constitucionales. Por la forma en que se han conducido los hechos, consideramos lamentable la actuación del gobierno mexicano, que han permitido o tolerado por acción u omisión que agentes de un gobierno extranjero como el estadounidense intervengan dentro de territorio nacional. Es inadmisible tolerar esta situación ilegal e ilegítima. El Honorable Congreso de la Unión no puede aceptar que se violen las leyes de México ni que se vulnere la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso, compañeras y compañeros senadores, enlistamos un punto de acuerdo para que podamos debatir y profundicemos sobre estos temas más adelante, de acuerdo a la orden del día, donde pedimos básicamente 4 puntos. Primero, por rechazar la intromisión ilegal en el territorio nacional. Segundo, exhortar al Ejecutivo Federal a que instruya a los secretarios correspondientes a terminar con la investigación. Vamos a pedir exactamente lo mismo que ayer pedía el almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, secretario de Marina, que pedía que se hiciera una investigación, que se conociera la verdad y que se castigue a los responsables. Un tercer punto es pedir que vengan al Senado de la República a que nos expliquen con toda claridad los secretarios responsables del asunto que estamos abordando. Esto es, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García, el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Sáenz Mendoza, y la secretaria de Relaciones Exteriores, la embajadora Patricia Espinosa. Y por último, también vamos a proponer la conformación
de un grupo de senadores mexicanos para establecer contacto con los senadores de Estados Unidos para ver si hay algún vínculo entre la acción que estamos comentando y el operativo denominado que está bajo investigación del Congreso norteamericano, Senador rápido Delgado, y furioso. ¿me permite? Entonces los invito a que más adelante, de acuerdo al orden del día, profundicemos en este debate y cuestionemos este asunto. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Senador, ¿me permite? El senador Bartlett pide el uso de la voz. Sonido en el escaño del senador Bartlett. Con su venia, señor presidente, desde luego apoyando lo que está planteando el senador Delgado, pero yo quisiera preguntar otra cosa. Los ejercicios empezaban ayer. ¿Tenemos alguna información de que hayan salido sin permiso esos navíos? Porque van a llegar tarde. Este es un tema muy importante. En mi experiencia en el Senado, les quiero decir, se ha venido abusando de estas peticiones de salida de fuerzas mexicanas al exterior y no nos informan para qué, cómo, y es muy delicado, su integración, sus ejercicios, a dónde van. Nosotros somos responsables de la política exterior de ese país. Me parece que el senador Delgado ha planteado cosas muy importantes que hay que tomar en consideración, pero yo, señor presidente, le diría que hay que tener mucho cuidado en sacar estas cosas así sin tener información adecuada. Y para empezar, ¿estarán en México todavía, señor presidente? No sea que vayamos a hacer el ridículo de aprobar lo que ya se dio. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Senador, ¿terminó usted? Gracias. Gracias, senador. Únicamente le informo a la Asamblea que el conocimiento que tenemos es que no ha salido un solo marino mexicano rumbo a estos ejercicios y la solicitud que se está haciendo es para abandonar el país del 4 al 16 de septiembre. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Fernando Yunes Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en pro. Con el permiso de la presidencia. Buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. México ha enfrentado en los últimos años una situación de seguridad complicada que ha representado un gran reto para nuestro país. El presidente Felipe Calderón tuvo la valiente decisión de enfrentar con toda la fuerza al crimen organizado, decisión que hemos respaldado. No ha sido tarea fácil ni es una tarea concluida. El próximo gobierno deberá continuar con esta labor de defensa de todos los mexicanos. No podemos dejar de reconocer y agradecer a la Policía Federal, a los buenos policías estatales y municipales y sobre todo a nuestras Fuerzas Armadas por su valentía y compromiso con la seguridad de todos los mexicanos. De manera especial, la Marina Armada de México ha sido un faro de luz y esperanza para muchos estados que eran azotados por la delincuencia organizada y que la Marina ha logrado rescatar y regresar a la paz y tranquilidad. El patriotismo y profesionalismo de la Marina Armada de México han sido reflejados en el respeto de esta institución a los derechos humanos de todos los mexicanos. Tenemos el deber de seguir apoyando a nuestras Fuerzas Armadas. En la medida que tengamos instituciones más profesionales y capacitadas en materia de seguridad, vamos a tener un país más seguro. Es por ello que hoy debemos autorizar a la Marina a acudir a los ejercicios navales de la POA 2012. Este tipo de invitaciones refleja el importante papel que juega la Marina en el concierto internacional, en especial en la seguridad global de nuestro continente. La cooperación multilateral es vital para que nuestra seguridad nacional esté bien resguardada. El fenómeno delictivo es cada vez más global y no ve fronteras. Es por ello de vital importancia que se participe en este tipo de ejercicios internacionales
en los cuales desde el año 2009 ya la Marina Armada de México ha participado y ha sido reconocida a nivel internacional. Nuestro país sigue enfrentando un gran reto en materia de seguridad. Solo con unidad y apoyo a nuestras fuerzas del orden vamos a lograr seguir por un buen camino. A nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, agradezco a la Marina Armada de México y a nuestras Fuerzas Armadas por su valor y amor a México. Que quede constancia de nuestro reconocimiento y apoyo total a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Gándara Camus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, es muy claro nuestra facultad exclusiva y constitucional como Senado de la República para autorizar, analizar y discutir todo lo que refiere efectivamente a la política exterior y particularmente a todas las solicitudes del Ejecutivo Federal. Quiero decirles que es natural también que esto lo veamos con mucha seriedad y también entendamos que la participación que han tenido nuestras Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército Nacional es de reconocimiento de toda la nación y particularmente lo hacemos los senadores y lo hago con la venia de mi fracción parlamentaria del PRI, del trabajo, del esfuerzo y del patriotismo con el que las Fuerzas Armadas han participado en la lucha por la seguridad nacional y contra el crimen organizado en todos sus niveles. En este caso en particular, como todos los que llegarán en esta legislatura, los vamos a analizar con detenimiento. Sí es cierto que en esta situación en especial estamos iniciando la legislatura y hay una petición de carácter urgente del Ejecutivo Federal para que se apruebe y en este caso también no se mande a comisiones y se dé la dispensa y que se apruebe en esta misma sesión. Hay que recordar que hay acuerdos internacionales, hay acuerdos de colaboración y en este caso en particular en donde habrá prácticas y acciones de paz junto con varios países hermanos de América. A nombre de la fracción parlamentaria del PRI queremos expresar nuestro apoyo y desde luego nuestro voto afirmativo para que elementos de las Fuerzas Armadas participen desde luego en esta serie de acciones y desde luego después que se nos informe de todo lo relacionado a ellas. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, compañeros senadores. Pide la palabra el senador Luis Sánchez. Por favor, activen el micrófono. Gracias. Sonido en el escaño, el senador Luis Sánchez. Gracias, señoras senadoras, señores senadores, señor presidente. Es de mi conocimiento. Perdón, ¿con qué objeto hace uso de la Para palabra? rectificación de hechos. Ah, muy bien. Puede pasar a la tribuna, señor senador, si está amable. Y hace el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. El tema que hoy se trata de permitir a la
Marina Armada de México asistir a ejercicios en Estados Unidos invitados por ese gobierno, y de esta manera clara discutirlo, y por supuesto no hay objeción en que esto sea permitido. El problema es que existen acuerdos confidenciales firmados sin que esta instancia, sin que esta Cámara intervenga. A raíz de los sucesos de Tres Marías, de este ataque que aún está muy confuso, aun cuando se ha dicho el día de ayer que se reconoce que fue una confusión de la Policía Federal, aún falta mucho que esclarecerse. Y a partir de ese hecho es que se dio a conocer una filtración de una nota diplomática confidencial con número 08 STA TE 98436, que revela la firma del Acuerdo General de Seguridad de Información Militar, por sus siglas en inglés GSOMIA, entre el secretario de la Marina Armada de México, almirante Mariano Francisco Sarney, y el subsecretario de Defensa del Departamento de Defensa, Paul McCallan, en el mes de septiembre del 2008. Esto, considero, es en detrimento de la soberanía nacional, de los derechos humanos, de la paz y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Me parece que esto, de ser cierta esta filtración, de ser cierto este convenio, este acuerdo, es violatorio de la Constitución. Ustedes saben que ningún secretario puede firmar un convenio con un gobierno extranjero sin que esto pase por el Senado. Por eso creo que es urgente que se nos dé información al Senado de este y otros acuerdos firmados, secretos, y que violentan la Constitución. Es oportuno, hoy que se habla de esta participación de la Marina Armada de México en Estados Unidos, que pongamos atención en este rubro y que pidamos, que exijamos respeto a la Constitución, respeto a esta soberanía. Muchas gracias. Agotada, perdón. ¿En dónde? ¿Con qué objetos? Por favor, sonido en el escaño del senador Fidel de Médicis. Para razonar mi voto, presidente. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, este tema de dar permiso a las Fuerzas Armadas para que asistan fuera del país es un tema delicado. El compañero Luis planteaba una situación de muchas que existen en nuestro país en donde se viola nuestra soberanía de manera recurrente. Aspectos o escenarios como el que generaron Rápido y Furioso, en donde ellos no están solicitando permiso para incursionar en nuestro país. Somos víctimas de actos irresponsables de Estados Unidos como este, en donde han muerto miles y miles de ciudadanos de nuestro país.
Coincido con el compañero Luis Sánchez cuando plantea que el Senado mexicano tiene que ser más escrupuloso, tiene que ser más estricto, tiene que ser más cuidadoso a la hora de otorgar permiso para que nuestras Fuerzas Armadas salgan del país. Requerimos conocer con más puntualidad cuáles son los objetivos concretos que se persiguen al otorgar este permiso. Ahí tenemos un documento que es muy escueto, que van a hacer algunas actividades con la Armada de Estados Unidos y con integrantes de armadas de otros estados nacionales de América Latina. Pero reitero, es muy escueto. Sí requerimos, cuando menos yo como senador sí requiero que se nos entregue más información. Hay situaciones que no se dicen y que el Senado puede aprobar situaciones de las cuales tengamos que lamentarnos posteriormente. Es difícil dar una posición favorable sin pensar en todos los acontecimientos en los que se ha vuelto envuelto la Marina Nacional y el Ejército Mexicano en tema de violación de derechos humanos. En mi estado tenemos acontecimientos verdaderamente dramáticos. Uno de los últimos que conmocionó al país, el asesinato del muchacho Yeto Ramsés Sánchez Santana en manos de integrantes del Ejército Mexicano y que afortunadamente para la justicia de este país hoy están ya siendo juzgados por juzgados civiles, que es un tema importantísimo que hemos logrado sacar adelante gracias a la presión de la sociedad morelense y gracias a la presión que hemos ejercido los legisladores de nuestro estado. Sí reitero, solicito que este Senado sea más escrupuloso, más cuidadoso antes de otorgar permiso. Nuestro voto va a ser a favor, pero con estas consideraciones. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Raúl Gracia. Solamente para contextualizar. ¿Con qué objeto, senador? Para contextualizar un poquito moción de orden para centrar el tema, porque creo que estamos distrayendo el tema. Va en el Partnership of America, que es un tema anual. El año pasado, en 2011, hubo el mismo ejercicio. Fueron 9 países: Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Y lo que buscan es generar... ¿No quiere hacer el uso de la tribuna, senador? No, desde aquí lo puedo decir. Discusión, planeación, ejecución de operaciones anfibias, misiones de paz y asistencia humanitaria. Entonces creo que es un tema demasiado benévolo como para desenfocar el tema en temas que no vienen al caso y que creo que son temas de otra oportunidad de debate. Muy bien. Agotada la lista de oradores, sonido en el escaño del senador Encinas. Gracias, señor presidente. Nada más para precisar con claridad qué es lo que vamos a votar. Toda vez de que la solicitud de la Armada se presentó desde el pasado 20 de agosto, es un tema que debió haber agotado la anterior legislatura. Y la solicitud es para que los ejercicios se realicen del 3 al 16 de septiembre. Yo sí quisiera que precisamos con claridad que la aprobación será a partir del día 4 de septiembre, independientemente de que ya iniciaron los ejercicios. No se incorporarán seguramente hoy pues el buque de guerra anfibio, el Papaloapan, ni el helicóptero, ni la sección de infantería de Marina de 43 elementos, pero que quede establecido con toda precisión. Y que nos informe la Secretaría de Marina el momento en que se incorporaron a los ejercicios, como lo han hecho ya en años anteriores. Muy bien, senador Encinas. Comparto su preocupación y el resolutivo así está. Es una autorización para estar del 4, a partir de que se los autoricemos, hasta el 16 de septiembre, y de manera que procede su comentario y su puntualización, senador. Pues ahora sí, agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 3
minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que cierre el sistema de votación. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, cierres el sistema electrónico. Pregunto si falta algún ciudadano, senadora o senador, de emitir su voto. Nuevamente se pregunta si falta algún ciudadano, senadora o senador, de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 113 votos en pro, 2 votos en contra y 4 abstenciones. Aprobado el decreto por el que se autoriza al presidente de los Estados Unidos mexicanos para permitir que elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional con el objeto de participar en los ejercicios navales Partnership of the Americas 2012, que se llevarán a cabo del 4 al 16 de septiembre de 2012 en la base naval de Mayport y el campo Blanding en Florida, Estados Unidos de América. Se remite al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. Pasamos al siguiente asunto.